tal y como se los prometí, amigos oyentes, tenemos ya un resumen económico de la semana, tenemos varios puntos a tratar y los vamos a hacer de la mano de mi querido Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. ¿Cómo estás, mi querido Leonardo? Feliz viernes para ti. Buenas tardes, Karine, un gran placer y un saludo siempre a todos tus radioescuchas, a esos millones de personas que le siguen en Actualidad Radio Miami. Así es, gracias Leonardo, muy amable. Bueno, una de las noticias que tenemos en nuestros titulares, y sé que es uno de los puntos también que estamos pendientes para conversar contigo, es que han caído las bolsas europeas tras los rebrotes del coronavirus y las cuarentenas que se han pautado. Por ejemplo, el gobierno británico ha decidido confinar por 14 días a todos los viajeros procedentes de Francia y Holanda. Francia también tomó la misma decisión prácticamente y esto ha sembrado pesimismo en los mercados financieros de Europa. Esta semana conversamos con España, conversamos con Italia y están viendo un rebrote que está llamando poderosamente la atención. El Reino Unido ha decidido aplicar cuarentena para todos los que lleguen de Malta, Turcos y Caicos, Aruba, y van a ser medidas que van a ser implementadas hasta nuevo aviso. Y esto obviamente pues está teniendo un efecto en las bolsas europeas tras los rebrotes que se han reportado. ¿Cómo ves esta situación? Comenzando con ese tema primero. Fíjate, cuando uno analiza, y estamos hablando del mes de marzo, abril, y uno se sentaba a estudiar un poco qué podía pasar en el año 2020, y sobre todo más allá de pensar en la macroeconomía, cómo a nivel mesoeconómico, es decir, por sectores económicos, se iba a comportar la dinámica económica, por ejemplo, de los Estados Unidos o economías avanzadas europeas, uno dividía la línea de tiempo en tres etapas. Una etapa de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento social, básicamente con el objetivo de aplanar, ¿verdad?, la curva de contagio, que el umbral del sistema de salud público colapsara como consecuencia de las infecciones, así que hay un costo muy alto que pagar. Y ese costo era que definitivamente la curva de contagio se comportaba inversamente proporcional a la curva de la economía. En otras palabras, en la medida que tú quieres aplanar más la curva de contagio para suprimir a COVID-19, tú tienes que estar consciente que vas a confinar la economía estará cerrada, no estará produciendo, y por lo tanto los niveles de profundización de la actividad económica, de la contracción de la recesión se iban a materializar. El costo, ya lo sabemos, pérdidas de miles y millones de empleos, obviamente, y una contracción económica muy importante. Pero esa es una etapa que más o menos estaba estimada que iba a durar entre marzo 2020 y junio o julio de este año, máximo junio o quizá mediados del mes de julio. Una etapa claramente de contracción económica, muy bien, por supuesto, cuantificada en términos de lo que sería el impacto, pero que estaba justificada por el objetivo de aplanar la curva de contagio. Lo que venía después de esto, una vez que comenzamos a lograr cierta sensación de higiene progresiva, era una suerte de desescalada, ¿verdad?, de reapertura de la economía para recuperar la economía de nuestros países. El mejor ejemplo es Estados Unidos, una contracción económica de 32,9%, que la semana pasada lo discutíamos, una contracción económica sin precedentes ni en el 2009, ni en el 2002, que son las últimas dos recesiones, ni en el año 1929, ni en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, algo realmente apocalíptico, es realmente un cataclismo desde el punto de vista económico. Pero yo te comentaba la vez pasada que tranquila, la verdad es que la macroeconomía nos dice que se contrae el PIB norteamericano en 32,9%, todas las economías europeas se están contrayendo en el trimestre por encima de los 2 dígitos, eso es una realidad, pero cuidado porque después viene una etapa ya de apertura, de desescalada, donde definitivamente en la medida que tú obtienes sensación de higiene progresiva, la economía comienza a recuperarse. De allí el pronóstico de que la economía mundial se contrae solamente en 6 puntos al cierre del año, la economía americana se estima entre 6 y 8%, y la economía europea no más de 10 puntos de contracción. Pero cuidado porque la apuesta es que el tercer trimestre del año y el cuarto trimestre son trimestres de crecimiento económico, porque viene una etapa de desescalada, que es la etapa ya de recuperación, y una etapa ya de crecimiento, de recuperación más importante a partir de el otoño,
el invierno y la primavera 2021. Pareciera que esto no va a ocurrir, Karine, si comienzan los rebrotes. Europa entró en una suerte de desescalada en el mes de junio y en este momento están ordenando nuevamente volver a cerrar las economías, ir a una suerte de confinamiento, cerrar los espacios aéreos y empiezas a perjudicar a algunos sectores económicos estratégicos sumamente clave. Incluso algunos sectores como bares, restaurantes, consumo, que son tan importantes, o aquellos que son, por ejemplo, tiendas por departamentos de contacto físico, también están siendo ordenadas a cerrarse. Es decir, que los pronósticos que se hicieron a principios de año y la apuesta que muchos hemos hecho de que había que pagar el precio de una contracción muy económica muy importante en el segundo trimestre, que iba de marzo a junio, pero que después la apuesta de la apertura iba a permitir la recuperación y luego la estabilización de la economía a nivel global, apostando hacia el 2021 en una recuperación y en una consolidación en el 2022, esto podía perderse con los rebrotes de COVID-19. Es decir, lo que te quiero vender es que las bolsas están registrando obviamente una caída muy importante por el pesimismo que genera el pensar que nuevamente las economías tendrán que ser confinadas. ¿Y qué significa el confinamiento? Significa básicamente que las empresas vuelven a estar cerradas, no produciendo, no vendiendo, no cobrando, no pagando a proveedores y quizá en algunos casos despidiendo personas para no pagar sueldos y salarios. Y en otros casos no honrando obligaciones contractuales, obligaciones financieras con la industria bancaria, es decir, con el sistema bancario. Y eso es sumamente grave. Y ahí entonces que el pesimismo comienza a reinar en algunos mercados. Y en el caso norteamericano también sumamente grave. Y obviamente porque las noticias que tenemos desde el punto de vista de la quiebra masiva de empresas es sumamente importante, por supuesto como resultado del confinamiento visto en el segundo trimestre de 2020. Cambiando de tema, Departamento de Justicia de nuestra nación pues informó sobre la confiscación de la carga de 4 buques iraníes enviados por la Guardia Revolucionaria Islámica hacia Venezuela. Incautaron 1.116 millones de barriles de petróleo. Esto va a ser un caso que va a estar a cargo de la Oficina Fiscal Federal del Distrito de Columbia. ¿Cuál es el impacto económico, Leonardo, de esta incautación de los buques con gasolina iraní? Mira, básicamente aquí tenemos que tener sumamente claro que aquí esto es una discusión más de carácter de riesgo geopolítico. ¿Y de qué estamos hablando? En el caso de Venezuela, en el caso de Irán, son dos países que están en el panorama geopolítico de los conflictos. Indudablemente son dos naciones aliadas que están sometidas a sanciones económicas, financieras, tecnológicas y, por supuesto, energéticas. ¿Cuál es el punto en cuestión acá? A Venezuela fueron enviados hace unos 4 meses atrás 4 buques con bandera liberiana que venían de Irán y entraron a Venezuela, básicamente porque fueron enviadas por el Estado, por el gobierno de la República Islámica de Irán. El tema está en que a pesar de que el gobierno de Irán es señalado como un Estado promotor del terrorismo internacional, no ha sido decretado como un Estado terrorista. Pero la Guardia Republicana, la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el cuerpo élite del ejército iraní, que controla 40% del Producto Interno Bruto iraní, esto es importante señalarlo, la Guardia Revolucionaria controla 40% de las actividades económicas que incluye el área financiera, el área comercial, industrial y energética, es quien está detrás de los envíos de estos buques con combustible hacia Venezuela. Eso obviamente permitió legalmente, legítimamente, que la fiscalía, o creo que es un fiscal del Distrito de Columbia, emitiera una orden, por supuesto, de embargo, porque básicamente las ganancias derivadas de esta venta, de esta facturación de combustible hacia Venezuela, iban a financiar las ganancias de la Guardia Revolucionaria Islámica, obviamente, que es la promotora del terrorismo internacional, sobre todo en estos estados que algunos son estados árabes, pero que son controlados por actores del chiismo, de los chiitas, y te hablo básicamente Bagdad, capital de Irak, básicamente Damasco, donde Bashar al-Assad es chiita alawita. Estamos hablando de Yemen, que son chiitas hutíes, es decir, son varias capitales árabes con actores interpuestos que son controlados por el Estado iraní, que es un Estado chiita. En consecuencia, bueno, ¿cuál es el gran riesgo de todo esto? Que veamos un incremento
en el precio del petróleo muy importante que pueda castigar la economía global como consecuencia de la amenaza de la República Islámica de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Y que el estrecho de Hormuz es el corredor energético más importante del planeta. Por ahí pasan exactamente 18 millones de barriles diarios de petróleo, que eso más o menos, Karina, es equivalente al 37% del petróleo que se comercia mundialmente. Usted te podrá imaginar a todo lo que está ocurriendo en el planeta, que ahora tenemos que añadir riesgos residuales como un riesgo geopolítico de un conflicto que pueda producirse en el estrecho de Hormuz, en las orillas del Golfo Pérsico, donde por cierto está ubicada la quinta flota de los Estados Unidos, exactamente en la República de Bahrein. El presidente Donald Trump el día de hoy envió varios tweets. Uno de ellos dice: he ordenado a Steven Mnuchin, del Departamento del Tesoro, que esté listo para enviar pagos directos, 3.400 para una familia de 4 personas a todos los americanos. Los demócratas están aguantando este pago. También habla de que está listo para enviar más dinero a los estados y a gobiernos locales para ayudar con los empleos de los departamentos de policía, bomberos, cuerpos de emergencia, maestros. También en otro mensaje que dijo: estoy listo para ayudar para brindarle asistencia a todas las personas que viven rentados, y todo esto lo están aguantando los demócratas. Llevo ya, creo que desde hace 2 semanas te comentaba que yo dudaba muchísimo que los demócratas y esta administración se iban a lograr poner de acuerdo, y realmente la gente no puede esperar más. O sea, la pandemia ha castigado las finanzas de millones de estadounidenses que tienen dificultades para pagar sus alquileres, y si el Congreso finalmente no se pone de acuerdo sobre estas nuevas ayudas, pues esto va a significar que mucha gente pudiera quedar en la calle. Esto se suma a que más de 400 grandes empresas se han declarado en bancarrota en los Estados Unidos desde que comenzó el año. Este ha sido uno de los peores números que se han reportado desde que comenzó esta pandemia. ¿Qué va a pasar si esta gente no se pone de acuerdo, Leonardo? Bueno, mira, ¿qué va a pasar? La apuesta que teníamos nosotros era que, a pesar de una contracción económica, y hablamos de macroeconomía, de 32,9 puntos en el segundo trimestre del año, que es una contracción sin precedentes históricos en la economía de los Estados Unidos, lo que venía entre julio y septiembre, ¿verdad? Estamos hablando de ya una etapa claramente de estabilización, y lo que viene a partir del último trimestre del año y la primavera de 2021 es claramente una etapa de recuperación. Y allí que la apuesta que en el 2021 la economía norteamericana, después de una contracción de 6 o 8 puntos este año, pudiera crecer entre 5 y 6% el próximo año. Ese pronóstico de crecimiento económico para el próximo año y de contracción menos profunda al cierre de año se soportaba sobre la base de una desescalada de la economía norteamericana a partir de julio, pero por otra parte que los programas de estímulos fiscales y monetarios con el cual contaba el Ejecutivo para poder apoyar sectores económicos claves, pero al mismo tiempo aliviar definitivamente la pérdida de empleo y el empobrecimiento de la población para evitar un shock de demanda, es decir, que sin impactar el consumo podría perderse. Desde que tú acabas de comentarlo y te escucho la cifra y es terrorífica, pero es verdad. 400 grandes empresas, y hablo 400 grandes empresas, han perdido, pero han cerrado y han solicitado la bancarrota según el artículo 11 que es la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Bueno, pero cuidado con esto, estamos hablando de 400 grandes empresas, pero el acumulado desde principio de año, y no principio de año, desde febrero hacia acá, estamos hablando que son aproximadamente 4.200 empresas que han solicitado la bancarrota. Y estamos hablando de que están solicitando reestructuración, que tiene que ser aprobada, y por supuesto bajo una estrategia de discusión y debate con los acreedores, donde tienen que presentar a los acreedores una estrategia de repago de las acreencias, pero otros están eligiendo el camino básicamente de liquidar los activos para pagar los pasivos. Bueno, estamos hablando en este momento de 4.200 empresas de diferentes tamaños y de todos los sectores económicos. De esas 400 grandes empresas que tú acabas de comentar, de esas 45 empresas tienen deudas por encima de los $1.000 millones. Lo que te voy a comentar pareciera ocioso, pero cuidado, no hay precedentes históricos de este número.
porque en el 2002, que hubo una crisis tremenda, en el 2009, que tuvimos otra crisis, el número de empresas por encima de $1.000 millones en creencia no pasaba las 25 y las 35 empresas aproximadamente. Es decir, que esto no tiene precedentes históricos. El tema es sumamente grave. Dentro de las 400 empresas, Karina, discúlpame, tiene 100 empresas que están centradas en el sector consumo. ¿Esto qué grave esto? Bebidas, alimentos, tiendas al consumo, grandes tiendas por departamento, algunas empresas muy famosas, no sé si las puedo mencionar, pero algunas franquicias como Wendy, como Pizza Hut, van a desaparecer. Es una realidad sumamente importante que hay que entenderla, y cuidado con esto, porque podría ser muy alarmante, pero es que una cosa es la macroeconomía, Karina, y otra cosa es la microeconomía. Cuando Leonardo te dice, la economía cae 32 puntos entre marzo y junio de este año, bueno, 400 grandes empresas están dentro de esa caída. Estamos hablando de varios trillones de dólares que se están perdiendo en términos de Producto Interno Bruto, de valor económico agregado. Así que entonces, aunque las cifras son apocalípticas, son cifras que recogen lo que pasó entre marzo y junio. Este resultado, que básicamente es el fallecimiento de muchas empresas, la desaparición de muchas grandes compañías, es el resultado de esta contracción. Cuidado, si no se aprueba el segundo programa de estímulos fiscales, si no se ponen de acuerdo, no se aprueba el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump, porque vamos a estar claros, el presidente de la República, como tú bien sabes, según lo establece la propia Constitución, ¿verdad?, no cuenta con la autorización para disponer de fondos federales, y para eso hace falta la participación del Congreso. Si este decreto presidencial es echado hacia atrás, lo que estamos creando es un shock de demanda que va a incrementar el número de empresas quebradas. Es decir, todos los pronósticos de recuperación, de estabilización y recuperación para el otoño y el invierno de los estados, el invierno de este año, se van a perder. Bueno, ay, Leonardo. Bueno, vamos a ver, seguimos informando. Hasta el próximo viernes estaremos al pendiente de todo lo que ocurra en la parte económica. ¿Hay algo que tú tengas pendiente que debemos ver, estar pendiente en la próxima semana, o de aquí al viernes creo que vamos a estar conversando de otro tema en particular? Sí, no, yo creo que básicamente, Karina, aquí temas sumamente importantes que entenderlo. Las cifras que estamos mostrando son el resultado de lo que ya ocurrió. Pero esto puede cambiar, esto puede modificarse. Por lo tanto, el discurso político debe subordinarse al discurso técnico-económico y sobre todo al discurso social. Eso es extremadamente importante. Bueno, Leonardo, feliz fin de semana y como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros todos los viernes para este resumen de economía. Encantado, Karina. Un abrazo. Igualmente. Leonardo Buniac con nosotros, él es economista y calificador de riesgo bancario en nuestro resumen económico de la semana.